Vale, ya está. Luis, buenas tardes. Ya está iniciado, Jaime. Sí, vamos. Sí, bueno, buenos días a todos en América Latina, buenas tardes en Europa. Empezamos el webinar de la serie de experiencias europeas regionales de actividades y de acciones para contrarrestar el impacto económico de la crisis del COVID-19. Hoy tenemos a un conjunto de regiones francesas que van a contar su experiencia de animación, soporte, apoyo, etcétera, a sus respectivas empresas, y además tenemos la suerte también de que la sesión de hoy la va a moderar Esteban Pelayo, que es el director de EURADA, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Regional. Como ustedes saben, tenemos la bola del mundo abajo en la pantalla a la derecha, donde ustedes pueden elegir seguir la sesión en la lengua original de la persona que habla, en traducción francesa o en traducción española. Je m'adresse maintenant aux participants français. Merci beaucoup d'être ici. La plupart des personnes qui nous écoutent... franceses, la mayoría de las personas que nos escuchan vienen de instituciones públicas latinoamericanas, sean regionales o nacionales, y están interesados en las políticas de promoción y de innovación en los distintos territorios. Así que os quiero agradecer estar con nosotros. Esto está dentro del marco de un proyecto europeo que trata concretamente de los intercambios de experiencias entre Latinoamérica y Europa. Y ahora quiero pasar la palabra a Esteban Pelayo. Solo deciros que tenéis en la parte abajo y a la derecha de la pantalla la posibilidad de cambiar de idioma, pasar al idioma original y tener la traducción francesa o en español. Te paso la tarea de moderar y dirigir la sesión de hoy. No se te oye. Muchas gracias, Jaime. Quería decir que en francés es lo mismo buenas tardes que buenos días, bonjour. Son mucho más avanzados en algunas cosas en el idioma, aunque tienen luego bonsoir, que es una tarde un poco rara. Quería decirles, soy el director de EURADA. Estoy encantado de estar aquí presente porque el propósito fundamental de EURADA y nuestro trabajo habitual es compartir las experiencias y hacer que los actores regionales trabajen mejor y de una manera más efectiva a través de esta posibilidad de compartir experiencias. Y estamos en un momento en que el proceso de compartir está cada vez más en boga y es cada vez más necesario debido a las condiciones de crisis y las demandas de nuestras empresas. Por tanto, en este momento, tanto EURADA como cualquier otra asociación o entidades transregionales estamos teniendo un momento de mucho trabajo, tratando de favorecer y de facilitar que los actores económicos regionales conozcan iniciativas de otros países. Y en este momento, y esta tarde, es particularmente interesante para nosotros porque vamos a conocer 4 buenos ejemplos de agencias de desarrollo francesa. Yo quiero agradecer a los participantes que se hayan, a los ponentes que tengan la generosidad de compartir sus experiencias y establecer un diálogo
entre Agencia de Desarrollo Francesa y de América Latina, que creo que va a ser muy provechoso para todos. Como tenemos 4 y los 4 son muy interesantes, sin más preámbulos, les voy a dar la palabra a Monsieur Jean-François Benon, que viene del departamento de Val-de-Loire. Él lo va a explicar muy bien, pero es un departamento al norte de la región de Île-de-France, muy próximo a París, que tiene una iniciativa desde hace muchísimo tiempo muy interesante con China y como otras agencias de desarrollo francesas está muy cerca de sus empresas promoviendo una competitividad interesante y por supuesto que en estos momentos todavía más. Merci, Monsieur Benon, de partager avec nous votre expérience. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Esteban. Bien, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a cada uno, cada una de vosotros y de vosotras para participar en este intercambio y como director de esta agencia de desarrollo en la Île-de-France, me alegro mucho poder compartir esta experiencia, estos intercambios de experiencia con ustedes. Tanto en el contexto de esta crisis sanitaria, me gustaría hablarles de lo que hemos podido experimentar. Como todos nuestros colegas en el mundo, en Europa y en Francia, hemos pasado por lo mismo, esta brutalidad que hemos experimentado de los efectos negativos en el mundo económico para las empresas. Nuestro territorio es un territorio metropolitano. Tengo algunas diapositivas, no sé si las puedo compartir con ustedes, pero son unas diapositivas que os van a presentar un poco el Val d'Oise, es decir, la provincia, el departamento que represento. Nuestro territorio es un territorio de... Y por supuesto voy a intentar hacerlo, efectivamente, a ver si funciona. Creo que es este botón. No sé si tenéis acceso, no sé si lo veis. Voy a intentar compartirlo con vosotros. Pero es simplemente para como elemento de información, ¿no? No voy a compartir demasiada información, pero quiero decir simplemente que somos un territorio que se encuentra al norte de la ciudad de París. La ciudad de París son aproximadamente unos 2 millones de habitantes y el Val d'Oise es uno de los territorios que se encuentra alrededor de París. Pero tenemos 1.300.000 habitantes y sobre todo somos un territorio que tiene un carácter muy estratégico por su ubicación, porque tiene en su territorio el aeropuerto Charles de Gaulle, que es uno de los aeropuertos muy importantes en el mundo y en Europa. Es el séptimo mundial a nivel de número de pasajeros. Lo digo con mucha cautela porque con esta crisis todo está cambiando y eso también nos explica por qué un territorio como el nuestro ahora mismo se encuentra muy concernido por las restricciones a nivel de transporte, de desplazamientos y como un territorio como el nuestro, que por naturaleza es un territorio muy abierto al ámbito internacional, nos encontramos muy afectados y nuestras empresas, de paso, porque por esta crisis absolutamente terrible en el plano económico. La tradición de nuestro territorio precisamente es que más allá de las competencias tecnológicas que son las de la región parisina y de la región Île-de-France, que es la primera región europea en términos de desarrollo económico, tenemos muchas empresas de carácter internacional y acogemos en el Val d'Oise unas 1.200 sociedades con capitales extranjeros mayormente. Y a lo largo de los años tenemos cada vez más empresas chinas, asiáticas en general, pero chinas especialmente desde hace algunos años. Trabajamos especialmente en el ámbito universitario con China, con muchos países en el mundo. Hay muchos intercambios de estudiantes y esta apertura internacional, obviamente que es muy rica, nos lleva para un territorio como el nuestro, es muy importante y favorece la llegada de nuevas empresas del mundo que desean instalarse en unos locales, en un terreno, en un ámbito cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. Hoy, sobre todo, me han pedido que les hable de lo que hemos vivido concretamente, lo que hemos experimentado durante esta crisis sanitaria, en relación un poco con la relación que tenemos desde hace muchos años con China.
Para decir las cosas claramente, concretamente, nuestro territorio, el Val d'Oise, está vinculado con Asia desde hace mucho tiempo. Tenemos muchas conexiones con Japón desde el año 1987 y tenemos conexiones con China desde el 1999. Hemos creado vínculos muy estrechos con estos países asiáticos, especialmente China y Japón, por tanto, y estas relaciones tienen efectos muy positivos en términos de intercambios tecnológicos, económicos, universitarios, académicos y más allá también en ámbitos como la cultura, el ocio, el turismo, etcétera, u otros ámbitos institucionales. En cuanto a China, particularmente, hemos abierto, mi agencia, la agencia que dirijo, ha abierto una oficina física en Shanghái en el año 2005. Pero entonces habíamos desarrollado unas relaciones desde hace varios años atrás y acogemos de forma permanente muchas delegaciones chinas allá a través de esta oficina. Y gracias a esta presencia física en Shanghái desde 2005, con esta oficina permanente que tenemos ahí y con una colaboradora china permanente que está ahí, hemos reclutado en nuestro equipo, hemos seleccionado un colaborador chino que lleva trabajando con nosotros desde hace más de 10 años para trabajar con las relaciones con China. Hemos creado vínculos de amistad con ellos, pero también vínculos muy estrechos en el ámbito económico. Hemos visto llegar la crisis sanitaria primero en China y desde el mes de enero nuestro despacho en China nos ha alertado sobre lo que estaba sucediendo y que, sin embargo, no se estaba considerando con mucha seriedad en nuestro país, por ejemplo, en nuestro país, en Francia. A pesar de esto, estábamos perfectamente informados de lo que estaba sucediendo en China, pero esto lo veíamos con mucha perspectiva, para ser muy sinceros con vosotros. Yo estaba en China en febrero y marzo y fuera de Japón, fuera de la historia del barco que estaba bloqueado en Yokohama, en el puerto de Yokohama, estábamos bastante preocupados. Hemos sido solicitados desde el mes de enero a través de nuestra oficina en Shanghái por nuestros colegas chinos que en aquella época, y era una paradoja, nos pidieron ayuda para ayudarles a identificar unos recursos en máscaras. Es decir, que en enero, febrero, son nuestros colegas chinos que acudieron a nosotros para ayudarles a encontrar proveedores de máscaras y de productos sanitarios para China. Y hemos hecho todo lo que hemos podido para ayudarles, especialmente porque en el Val d'Oise tenemos la sede social para Francia y una fábrica de la sociedad 3M, la empresa americana, que es uno de los líderes mundiales en la fabricación de productos sanitarios. Y nuestros amigos chinos estaban totalmente preocupados y ellos tenían muchas dificultades para conseguir volúmenes de máscaras en números suficientes. Por lo tanto, nuestro primer contacto con el virus fue realmente incluso antes de que nos afecte físicamente, a través de nuestros colegas chinos que nos pedían ayudas, para ser muy claros, y que nos pedían ayuda para ayudarles a conseguir las máscaras. Luego el virus llegó y el confinamiento se decidió en Francia de una forma muy abrupta, muy brusca. Y entonces empezaron en las empresas de las verdaderas preocupaciones en los ámbitos rurales, territoriales, y nos hemos visto enfrentados de forma muy abrupta a la dificultad de conseguir estos materiales de protección sanitaria. Por tanto, ahí de nuevo somos nosotros, hemos pedido a nuestros amigos chinos, allá estaban ya en confinamiento y habían conseguido resultados para contener la expansión. Entonces, nosotros nos dirigimos a ellos de vuelta y es una de las requisitos. Desde el año 91 tenemos vínculos con provincias chinas. Hemos visitado, por ejemplo, unas 28 provincias chinas, creo que hay 38
En China hemos recibido delegaciones o hemos ido a visitar unas 28 provincias de este país. Tenemos vínculos y firmas de convenios con ciudades, el distrito de Pudong, donde está el aeropuerto de Shanghai. Es una gran ciudad entre Shanghai y Nankín, y tenemos también vínculos con Nanjing, que es una víncula en la provincia del Beluchang y en otras provincias también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos activado como agencia de desarrollo económico bajo las solicitudes de las comunidades locales. Hemos activado esta red preexistente, una red antigua, porque llevamos 30 años de relación con China. Hemos contactado a nuestro colaborador chino en Francia aquí con nuestro despacho en China. Podían en ese entonces trabajar con China. Y hemos intentado trabajar con nuestros colegas y les hemos pedido si nos podían ayudar a obtener fuentes de abastecimiento para máscaras. Hoy día tenemos cierta perspectiva porque la situación se ha, digamos, normalizado un poco y las fuentes de abastecimiento se han estabilizado. Pero en aquel entonces era un pánico en Francia y me imagino en muchos países del mundo para conseguir mascarillas, para obtener gel hidroalcohólico. Y hemos movilizado en empresas locales de la cosmética. En Francia, en el Val d'Oise, tenemos una industria de la cosmética importante que aceptó adaptarse y fabricar geles hidroalcohólicos. Tenemos empresas como Sisley, Clarins, que fabrican cosméticos de gran calidad y ellos, digamos, cambiaron su producción para adaptarse y fabricar geles hidroalcohólicos de forma muy rápida. Sin embargo, para conseguir mascarillas, eso era otra cosa. Realmente, en ese momento, los chinos eran la única fuente para obtener este tipo de protección. Por lo tanto, enviamos una solicitud, una llamada a nuestros colegas y para preguntar si podíamos establecer una serie de canales de comunicación o conseguir elementos de solidaridad. Y nuestra llamada fue escuchada, especialmente por el Ayuntamiento de Shanghai Pudong, que muy rápidamente nos envió dotaciones de mascarillas en el momento en que fue posible por los transportes, porque en Charles de Gaulle, en uno de los más grandes aeropuertos del mundo, no fue tan sencillo porque había una competencia para enviar y recibir aviones. Hemos trabajado con los comisionarios en aduanas, con los aeropuertos, en fin, fue un trabajo enorme. Pero lo que os quería transmitir es que la preexistencia histórica de relaciones de amistad, de relaciones económicas con estas provincias chinas, el hecho de tener para nosotros esta anterioridad en la relación con estas provincias chinas nos fue de gran ayuda porque nos permitió activar relaciones muy personales de gente que conocíamos, interlocutores ya muy identificados, y eso nos llevó a ahorrar muchísimo tiempo y nos permitió trabajar con mucha confianza. Creo que fue lo mismo en muchas áreas del mundo. En este ámbito hubo muchas estafas, gente malhonesta, empresas. Hubo una serie de cosas muy poco claras en el abastecimiento, hubo muchas pujas y muchos sobrecostes. Fue muy difícil encontrar proveedores serios y de calidad y, por lo tanto, obviamente, para una agencia de desarrollo económico era el hecho de tener antes una relación de calidad con países, con China y lo mismo con Japón, pero en este caso nos interesaba China. Fue uno de los factores principales. Así es como conseguir activar la solidaridad de la provincia de Sichuan, con quien tenemos muchas conexiones. De hecho, muchas grandes ciudades del Sichuan se movilizaron y nos enviaron mascarillas. Todo esto nos llegó a través del distrito de Pudong en Shanghai, que nos envió mascarillas y que nos puso en contacto con unos productores referenciados serios en estas ciudades.
Y también activamos una serie de empresas que están implantadas en nuestras provincias, en Francia, en nuestros departamentos, que tienen relaciones como en China, con la sociedad Fratria, que está implantada en el sector electrónicos. Bien, pues a través de esta empresa fabrica ella misma mascarillas, no mascarillas quirúrgicas, pero máscaras de protección bastante sofisticados. Y esta empresa también nos envió dotaciones y así nos envió una serie de mascarillas en cantidad bastante importantes. Y otro producto que fabrican ellos son termómetros electrónicos. Obviamente necesitamos de forma masiva este tipo de termómetros para las residencias de mayores, los centros de salud, etcétera. También hemos conseguido desde los hospitales del Val d'Oise, nos solicitaron ayuda y nos movilizamos. Los hospitales también nos solicitaron nuestra ayuda para tener batas, para gorras de centros de salud, zapatos gruesos de protección, etcétera, que lamentablemente escaseaban en Francia como en otras partes del mundo, ¿no? Y muchos de estos productos hemos intentado con nuestros amigos chinos conseguir estas fuentes de abastecimientos para evitar malas sorpresas, estafas o relaciones deshonestas. No me quiero extender, pero en fin, eso más o menos es lo que nos sucedió a nosotros durante esta pandemia, y esta red de contactos preexistentes nos confortó en nuestra certeza de que nuestra agencia, tenemos una apertura muy importante gracias a nuestro aeropuerto que tenemos aquí cerca. En nuestra cultura histórica tenemos esta apertura al mundo gracias al aeropuerto. Este aeropuerto Charles de Gaulle, hasta la crisis, fue 7 millones de pasajeros cada año. Eran números considerables. Hoy en día, obviamente, estos números han bajado drásticamente. Estamos sufriendo en el plano económico porque somos muy dependientes de este aeropuerto, pero quiero decir que esta cultura de la apertura internacional era preexistente y nos fue de gran ayuda, nos fue muy útil durante toda esta crisis sanitaria. Concretamente, eso significa que sí quiero transmitirles mi testimonio muy humildemente, es decir, que quiero decirles que lo importante que puede ser para una agencia de desarrollo como la nuestra. Nos creamos en el año 73, somos una de las más antiguas en la región Île-de-France. Tenemos 47 años de existencia en Francia, somos una de las más antiguas en Francia. Y a lo largo de estos 47 años de existencia como agencia de desarrollo, siempre hemos estrechado vínculos con muchos colegas, y por eso estamos muy felices, agradecidos de formar parte de EURADA, la red de agencias de desarrollo. Nos adherimos a esta agencia y seguimos fieles a EURADA desde el año 92. Y mi último mensaje y principal, tal vez, es que creemos mucho a la importancia en el mundo de las agencias de desarrollo económico, en el mundo del desarrollo económico. Creemos mucho a la importancia de estrechar vínculos con socios internacionales de proximidad. Obviamente, Europa para nosotros es la proximidad, pero también en el plano internacional volcamos mucha energía para conseguir becarios, especialmente internacionales. Con Latinoamérica hemos recibido muchos becarios procedentes de México. Hace no mucho teníamos con nosotros un becario de Brasil, otro de Colombia, etcétera. Creemos que es importante que esta cultura de la apertura internacional sea casi, yo diría, intrínseca en una agencia como la nuestra. Esta relación con Asia, como lo habéis entendido, es muy antigua, más de 30 años de relaciones con China y Japón. Y más allá de todos estos efectos positivos para el atractivo del territorio, para el desarrollo económico, nos hemos dado cuenta
durante esta crisis que todo este tejido de relaciones internacionales, tenemos también relaciones con Estados Unidos, con Virginia, el Maryland y Georgia y Arizona. También tenemos vínculos muy estrechos con Estados Unidos, con Canadá también. Más allá de estos efectos económicos de atractividad y de prospección que son importantes para nosotros, cuando nos encontramos frente a una crisis, la solidaridad no es una palabra en vano. Hemos sido solicitados para nuestra ayuda, pero también al revés hemos podido contar con la ayuda de nuestros socios y con China, desde luego, fue un gran ejemplo de solidaridad recíproca, ¿no? Pero para ser muy honestos, sobre todo fueron los chinos quienes nos ayudaron y les estamos muy agradecidos. Termino para decirles que trabajamos actualmente en una serie de proyectos muy importantes de inversión de unidades de producción chinas. Estamos al final de un asunto ahora con muchos empleos en el ámbito industrial. Somos uno de los últimos territorios para este proyecto. Esta relación con China es muy útil para lo que es el núcleo de nuestra actividad, pero en periodos muy atípicos, complejos inesperados, cuando hay un efecto de sideración, cuando un efecto de sideración golpea el mundo económico, bien, nos hemos dado cuenta que la calidad de estos intercambios, el hecho de que nos conocemos, el hecho de que gracias a nuestros colaboradores chinos podemos intercambiar en chino, fue un factor muy favorable. Eso será el testimonio que os quería compartir y durante este intercambio y, por supuesto, me quedo a su disposición para contestar cualquier pregunta que tengáis. Merci, Monsieur Benon, por la... Muchas gracias por el testimonio. Ha sido muy interesante poder ver cómo la relación ha sido muy buena. En primer lugar, ha mencionado que tenemos el apoyo de China, así que muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante. Voy a cambiar a español. Tenemos dos preguntas para el señor Benon, pero yo creo que es mejor trasladar las preguntas al final y juntamos todas las preguntas. Es una pregunta para Jaime. ¿Hacemos así, Jaime? O... Sí, hemos quedado casi que las planteamos todas al final. Monsieur Benon, on a déjà des questions pour vous. Señor Benon, ya tenemos algunas preguntas para usted, pero sin embargo vamos a formularlas al final, después de que todos los conferenciantes hayan acabado para poder establecer un debate, porque tenemos varias agencias de desarrollo y vamos a hablar después de cuáles son los conceptos y también cuáles son los problemas de vuestras regiones y también de las cooperaciones entre países como China o Rajón. Así que vamos a dejarlas para el final. Nos vamos a otra metrópoli en el sur de Francia, a Perpiñán. Nos van a hacer una presentación relativa a una iniciativa bastante interesante de utilizar una especie de bonos para facilitar la adquisición de productos de circuito corto, de productos alimentarios. Y también es una ciudad bonita en el sur de España y en el sur de Francia, perdón, y nos van también a presentar cómo es que están promoviendo el turismo, que se recupere el turismo. Muchas gracias, Madame Perper, por merci beaucoup de Muchas gracias por poder compartir su experiencia, así que ahora le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos y a todas. Estamos encantados de poder compartir nuestra experiencia con todos ustedes. Pues estamos ahora en Perpiñán, al sur de Francia. Como todo el mundo, hemos estado sometidos a la brutalidad de la crisis de esta pandemia, de las que hemos sido víctimas, y estoy muy contenta hoy de poder compartir con todos ustedes las soluciones que hemos encontrado en nuestro plan de relanzamiento para apoyar precisamente la economía local. Voy a intentar compartir con ustedes la presentación que había preparado. Espero que funcione. Muy bien. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve correctamente? Sí, pero tiene que ampliar la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, pues por si acaso os he puesto un mapa enseñando cuál es nuestra situación geográfica. Perpiñán es un territorio transfronterizo muy cercano a España.
Yo trabajo en el seno de la Agencia de Desarrollo Económico de Perpiñán y somos una entidad de la aglomeración de la Comunidad Europea de Perpiñán que tiene 285.000 habitantes. Aquí tenemos las misiones de la Agencia de Desarrollo Económico, el acompañamiento a empresas, la concertación con los diferentes actores económicos, la prospección para buscar empresas y también el marketing territorial. Ha habido un plan de relanzamiento por parte de la comunidad urbana que se ha aliado con la ciudad de Perpiñán. Hablamos aquí de la oficina de HLM, que aquí hablamos de la CCI y de las diversas cámaras consulares. Ha habido un concierto por parte de todos esos actores y también ha habido un apoyo de 750 millones, una asignación que se ha desbloqueado y que ha permitido lanzar estas medidas de relanzamiento económico y de inversión. No voy a entrar en detalle sobre todas las medidas, me gustaría únicamente resaltar las que me han parecido más interesantes. Hemos tenido propuestas de relanzamiento y de apoyo, y aquí voy a incidir, de hecho, y es la puesta en funcionamiento de bonos de compra y reaprovisionamiento y priorización de circuitos cortos por un valor de 687.000 euros. En efecto, somos un territorio que es eminentemente turístico y nos pareció de especial relevancia pues, apoyar a los sectores de la restauración. Por eso hemos puesto en funcionamiento bonos de compra para restauradores, para servicios de catering, para que después de la crisis pudiesen volver a aprovisionarse por parte de productores locales. Lo que es original aquí es que damos bonos de compra y que después se reinyectan solo en la economía local. De esta forma voy a explicar un poco más en detalle en qué consiste todo esto después en la presentación. Seguidamente, en lo que se refiere a las medidas de apoyo y de relanzamiento, hemos permitido la exoneración de los alquileres para las empresas de la región de Perpiñán Mediterráneo con 68.000 euros y también un avance de 30% en todos los mercados para ayudar a todos los prestatarios. En lo que se refiere a las medidas de urgencia, hemos tenido un apoyo inmediato desbloqueado para las startups con una exoneración total de los alquileres a empresas en el seno de nuestras regiones y también para comerciantes de la isla de Perpiñán con 1,4 millones de euros, con la gratuidad de estacionamiento en superficies durante el confinamiento y durante el mes de mayo. La exoneración de los derechos de terraza en la ciudad de Perpiñán, la exoneración de los derechos de obra en la ciudad de Perpiñán, la exoneración de los alquileres comerciales y también un lanzamiento de la operación 100.000 tickets de parking gratuitos. Para volver ahora a la acción de bonos, hay que decir que se basa en la atribución, en la asignación de bonos de compra. Lo que hacemos es asignar bonos de compra por un valor de 100 hasta 500 euros, que tienen una forma de cheque. Y la ventaja que tiene esta medida es que beneficia a los sectores más afectados, como hoteles, bares, restaurantes, servicios de catering, cuya actividad siguen pues parados. Bueno, me tengo que corregir porque efectivamente ahora no están parados, pero se han visto afectados y esta medida tiene un doble efecto beneficioso. Es que en primer lugar se reinyecta el dinero en la economía local y después, para entrar más en detalle en los diferentes criterios, hay que saber que distribuimos los cheques a los establecimientos que se encuentran en el territorio de Perpiñán y la región del Mediterráneo. El establecimiento tiene que ser parte de la restauración rápida, tradicional, hotel o bebida. Y el establecimiento debe haber demostrado que ha tenido una bajada significativa de su actividad durante el periodo del confinamiento. Lo que es interesante es que esta medida ha beneficiado a 1.467 establecimientos en el territorio y ha tenido un presupuesto de 687.000. Después,
tenemos 4 tipos de bonos de compra. En primer lugar, fruta y verdura, bebida y carne, vino y cerveza, y pan y confitería. Y los productores y transformadores se pueden beneficiar de esta ayuda. Están todos todos situados en la región de Perpiñán y no pueden utilizar estos bonos de compra, por ejemplo, en franquicias o franquiciados. Así que hemos tenido 463 proveedores en esta región. Ha sido una medida muy colosal. Hemos tenido que hacerla con una urgencia total y hemos creado todos los beneficiarios en el seno de PNN. Así que hemos tenido que tener una caja fuerte para colocar todos los cheques, porque hay que saber que representa una cuantía considerable. Hemos tenido que organizarnos rápidamente para poder responder a este plan de acción, pero creo efectivamente que ha valido la pena. En lo que se refiere al funcionamiento, tenemos la retirada de los bonos de compra en la comunidad urbana. Después tenemos el hecho de que la utilización de los bonos de compra se pueden utilizar con varios proveedores. Hemos hecho una cartografía donde hemos colocado todos los prestatarios de los cuales pueden beneficiarse. Y no ha sido fácil porque hemos tenido que llamar a todos los productores del territorio de Perpiñán para decirles que seguramente estas personas iban a comprar en sus establecimientos. Ha sido un sistema logístico. Y después también el reembolso de los bonos de compra en un periodo de 10 días y deberían enviarlo en la CCI. Eso es todo en lo que se refiere a la medida de los bonos de compra. Bien, no voy a hablar mucho más en detalle sobre esta medida y me gustaría ahora completar mi presentación con este plan de relanzamiento económico en esta óptica de llevar algo de esperanza tras la crisis del coronavirus y de relanzar la economía y de impulsar el turismo en nuestro territorio y en nuestro departamento. Y hemos hecho un llamamiento a un director que ha incluido la temática de antes del confinamiento y de después del confinamiento, que se centra en la región de los Pirineos Orientales. Y para, de esta forma, insuflar algo de esperanza y ayudar también a la economía local. Por eso les propongo que miremos esta película juntos y debería empezar en breve.
Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Si vous No avez voy des a questions. extenderme más. Si tienen preguntas en relación con la medida de los bonos de compra, pues estoy aquí para responderlas. Estaré encantada de responder las preguntas. Sí, hay varias preguntas, pero las vamos a plantear al final de las intervenciones. Gracias por la presentación, Madame Perper. Ha sido muy interesante porque es la única experiencia que conozco de resolución de la crisis con el sistema de cadena corta para la restauración. Ha sido una manera de combinar muchas cosas. Una cuestión muy interesante que seguro que va a generar un debate interesante después. Nuestra siguiente presentación presentadora es Gaëlle Raboyot. Muchas gracias por haber venido. Ahora pasamos del sur al oeste de Francia. Viene de la Agencia de Desarrollo de Nouvelle-Aquitaine. Ella es una especialista en temas de medicina y además trabaja en la Agencia de Desarrollo, y nos ha parecido tremendamente interesante la plataforma de colaboración industrial que ha desarrollado la Agencia de Desarrollo en su región para provisionar determinados insumos que eran necesarios. Sin más preámbulo, le paso la palabra a la señora Raboyot. Merci beaucoup de partager votre expérience. Muchas gracias por compartir su experiencia. Buenos días, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha correctamente? Gaëlle Raboyot, trabajo en la Agencia de Desarrollo e Innovación de Nueva Aquitania, y en el marco también de la crisis hemos desarrollado una plataforma de puesta en relación, sobre todo en torno a todo lo que son equipos de protección individual, es decir, los EPIs, el gel hidroalcohólico, los gorros, las mascarillas, y eso es esencialmente. Pasa lo mismo en lo que se refiere a la región de Nueva Aquitania, Nouvelle-Aquitaine. Aquí voy a tener una breve presentación. Somos una región que se encuentra en el suroeste del país, y creo que de hecho somos la región más grande de Francia en términos geográficos. Es bastante extensa. Y como ADI, Agencia de Desarrollo e Innovación, acompañamos a las empresas y también acompañamos a los diferentes territorios. Hacemos una transformación a nivel de empresa. Trabajamos con las filiales, es decir, trabajamos en torno a una temática, trabajamos codo con ella, y creamos polos de atracción para atraer a las empresas, y también creamos un vínculo entre las diferentes empresas con una red de Nueva Aquitania. Ahora voy a hablar directamente de la plataforma. Esta plataforma está dentro de un proceso mucho más amplio de la región, evidentemente la región de Nueva Aquitania, con la cual trabajamos con una relación muy estrecha. También ha hecho un llamamiento para poder financiar diferentes proyectos y también para poder sostener a nivel financiero diferentes empresas que se encontraban en una situación complicada. También la ADI ha colocado medidas para empresas en dificultad. Hemos realizado más de 200 entrevistas y después los hemos orientado en los diferentes préstamos de los que pudiesen beneficiarse en ese momento. Yo me encuentro en el ámbito de la salud, es cierto. Bueno, salud digital, pero me gustaría también decir que también trabajo con establecimientos sanitarios y también con establecimientos industriales, es decir, empresas. Y había algunos establecimientos que me llamaban para preguntarme si tenía mascarillas y otros materiales, y por otro lado tenía los sectores industriales que me llamaban para cambiar su modelo de producción para producir máscaras y otros elementos. Así que al principio empezamos con mi compañera con un fichero de Excel, y nos dimos cuenta de que había una demanda muy importante, y por ende pusimos en funcionamiento la plataforma desde el mes de marzo, es decir, una semana después del confinamiento que se decretó en Francia. En 6 días apenas hemos creado esta plataforma, y de hecho trabajamos con un prestatario que nos ayuda a hacer B2B, es decir, relación entre empresas, y se propuso que esta plataforma fuese gratis y que tuviese una persona que nos ayudaría en asistencia o en atención al cliente con todo lo que queremos hacer. ADI ha necesitado 5 personas a tiempo completo. Abrimos el 26 de marzo y lo hemos parado
en el mes de junio porque había menos demanda, porque es cierto que la producción de equipos de producción individual ya se había consolidado. Este es el prestatario, es Proxium. Bueno, me gustaría también decir que también ha trabajado con otras regiones de Francia, sobre todo con Occitania y también con la región Gran Este. Y de hecho tienen ellos la misma plataforma. En efecto, hemos tenido visualizaciones desde sábado y domingo y ya el martes se había lanzado a la plataforma. Os voy a contar cómo ha sucedido todo esto. Hemos tenido tres objetivos, tres metas. Tenemos los que podían proveer material, pues un producto, un material o lo que fuera. Teníamos los expertos que podían dar orientación, es decir, a estos proveedores que querían cambiar su producción, pero que de hecho a nivel de material, de proceso y de regulación no sabían qué hacer. Y también después tenemos los demandantes. Evidentemente podemos hablar de profesionales de la salud o de hospitales o cualquier otro tipo de empresa. Hemos tenido, de hecho, peluqueros, hemos tenido también empresas aéreas, también nos han hablado guías de alta montaña, que es muy importante en nuestra región y ha sido muy variado. Lo que no he dicho es que esta plataforma no era para particulares, sino solo para profesionales. Ha sido una elección porque ha habido muchas plataformas a nuestro alrededor, sobre todo en las grandes metrópolis, que se han destinado a los particulares. Nuestras prioridades han sido orientar la plataforma hacia lo que hemos llamado los EPIs, equipos de producción de protección individual. Y ha sido una gran mayoría, en realidad, el gel hidroalcohólico, las batas, las viseras y también las máscaras. También, evidente, cubre calzado, gorros, crema hidratante, gel. Eso también ha sido importante. Pero la parte gruesa es la que he mencionado antes. Lo que hemos hecho aquí es que en cada temática, sobre todo en estas cuatro, hemos analizado la regulación para identificar cuál era la situación al nivel nacional, porque lo cambiaba todo. Cada 2 o 3 días, sobre todo para las diferentes normas francesas europeas y también según la economía también que gestionaba la producción. Hay que saber que nos hemos movilizado en Francia en las mascarillas. Entonces cambiaba continuamente. Había diferentes test de viabilidad o no. Así que hay que saber que se han coordinado con la FNOR para ofrecer información estable. Pero es cierto que se han lanzado diferentes normas, así que hemos intentado reorientar siempre a la gente que quería comprar o crear mascarillas para orientarles y decirles cuáles eran los puntos a tener en cuenta. También hemos identificado las diferentes redes en las cuales estamos organizados para poder reenviarles la información necesaria. Por ejemplo, en los geles también hemos trabajado codo con codo con la cosmética y a nivel nacional se ha puesto en marcha una plataforma al principio que esencialmente estaba basada para los centros hospitalarios con gran volumen y también está dirigido a los profesionales de la salud. Y poco a poco es cierto que también se han abierto a cualquier tipo de empresa, de cualquier índole, pero siempre en cantidades industriales. Así que hemos intentado saber quién hacía qué plataforma se dedicaba a qué público, porque a veces la gente de la empresa llamaba y ya ni siquiera sabían en qué plataforma se habían apuntado y no sabían quién hacía qué. Ha sido muy estimulante, es cierto, pero ha sido algo confuso, por lo menos por parte del exterior. Así que aquí rápidamente vamos a presentar lo que teníamos. Aquí esta era la página web que proponíamos y también teníamos el catálogo, es decir, el conjunto de las empresas que se habían apuntado a nuestra red y que decían, pues yo propongo tal o tal producto. Vamos a ver si funciona en directo, de hecho. Este es el catálogo en directo. Lo podemos ver aquí. Tenemos 730, pero hemos tenido más de 1000 inscripciones. Hay personas que han desactivado su cuenta, pero vemos que seguimos teniendo un número inmenso. La idea era ir a la ficha y una vez en la ficha ya podíamos constatar el logo, teníamos la empresa, qué hacía esa empresa y sobre todo qué podía aportar. Al principio realizamos un cuestionario y no estaba muy claro y la gente se equivocaba.
Y después tenemos los campos de aplicación y podemos elegir incluso los que no estaban conectados. De hecho, podéis preguntar si queréis si buscáis algo o buscáis una empresa que venda algo o que quiera producir algo. Después también tenemos las mascarillas reguladas y aceptadas. Esto funcionó bastante bien, he de decirlo. Y este era el catálogo que estaba accesible a todo el mundo. Como decía antes, esta es la ficha de presentación de cada empresa diferente. No sé si se ve esto. Vale, pues tuvimos 1.101 inscritos con más personas que proveían soluciones que demandantes. Hemos tenido un sistema de petición de cita de 3.599 peticiones. Nos hemos dado cuenta de que era algo confuso esa asignación de cita, esa validación, porque todo el mundo la estaba pidiendo, y nos hemos dado cuenta de que las pequeñas y medianas empresas han sido las más importantes y también los establecimientos de salud o del ámbito médico-social. Ha sido una plataforma lanzada por AD, es una agencia que acompaña a las empresas y yo pensaba que íbamos a estar con establecimientos con menos establecimientos porque ha habido un gran número de salud médico-social que se han apuntado. No sé si ha sido no sé si este hecho es una buena noticia, pero yo supongo que sí. También tenemos el conjunto de los departamentos de nuestra región que han participado y esencialmente en la región de Gironde, que es donde está la ciudad de Bordeaux, de Burdeos, y que es donde se concentra la economía. También hemos tenido sectores de economía muy diversos, industria, administración pública, sector inmobiliario. Ha sido muy vasto y muy variado. Se puede ver aquí que hay una gran demanda, es algo normal. Después, en lo que se refiere a la oferta y la demanda, podemos ver en naranja, es la demanda. Así que la demanda siempre ha sido más importante que la oferta, por lo menos en esta plataforma. Salvo, y lo hemos visto claramente, en el caso de las viseras. Para las viseras tenemos muchas personas, de hecho, personas que trabajaban con la tecnología 3D que fabricaban viseras y ha habido más oferta que demanda. Aquí también se puede ver que en relación con los departamentos es el departamento de Gironde donde se ha concentrado la demanda. Es cierto que quizás seamos más conocidos en ese departamento, pero bueno, también hemos tenido comentarios por parte de usuarios en la acción social esencialmente. Nos han dicho que han podido tener batas de usar y tirar. Hemos tenido sectores industriales que se centraban en el sector cosmético y que han podido ampliar su clientela porque estos establecimientos ahora son conocidos y se les piden estos productos y antes no. Así que ha aumentado el mercado y después también tenemos aquí una fotografía de gente que utiliza la tecnología 3D, se han podido aprovechar de esta oportunidad y creo que han abierto su mercado y su clientela y ha sido una gran oportunidad. Esencialmente hemos tenido una gran producción local de gel hidroalcohólico de mascarillas de tela y también de viseras. Y hemos visto que había muchas páginas web que se han reorganizado. De hecho, ha habido empresas que hacían sofás que se han reorganizado y que se han reinventado. Y también muchos consorcios. Por ejemplo, a nivel de las mascarillas ha habido personas validadas por el ejército y que pues proveían estas mascarillas. Ha habido un gran consorcio. Les llamamos, de hecho, para saber si siguen produciendo. Los llamamos para ver si si siguen disponibles para producir mascarillas y a lo mejor nos dicen, pues no, ya hemos parado, pero siguen ahí presentes en caso de necesidad y hemos establecido unas buenas alianzas. Por ejemplo, a la derecha podemos ver que tenemos un 29% que ha dicho que ya ha parado y un 24% que quiere continuar con la producción de la tecnología y algunos con innovaciones tecnológicas. Y el 47% ha dicho que por el momento hemos parado, pero si es necesario, el día de mañana, con la llegada del invierno, podemos relanzar la producción de mascarillas. Eso es lo que se estaba diciendo. Lo hemos gestionado
de forma por parte de la ADI, de la Agencia de Desarrollo e Innovación, con diferentes socios a nivel nacional e internacional. Establecíamos diferentes vínculos y lazos. También hemos tenido importadores y hemos visto quién hacía qué y de qué forma, porque nos preguntamos rápidamente si es gente seria o no. Así que los ponemos en relación con los diferentes socios, porque en la plataforma lo que hace en realidad es poner en relación. Pero la gente quería tener el precio, es decir, quería tener información como cuáles eran las características del producto y cuándo se entregarían. Entonces, la plataforma estaba a disposición del público a nivel gratis y por eso hemos establecido un lazo con Cyscount, cuya sede está en Burdeos, y hemos creado esto junto con la región de Nueva Aquitania y de la Agencia de Desarrollo e Innovación para poner en relación los diferentes agentes y orientar a la gente que necesitaba orientación en un circuito corto. Y había precios que ya habíamos negociado. ¿Qué más? Solo un pequeño retorno de experiencia. Hemos visto que ha funcionado muy bien. Algunas empresas han producido. Hemos encontrado socios. Tenemos más de 1000 socios, empresas inscritas. Sin embargo, es verdad que la plataforma no estaba especialmente adaptada. Era una plataforma un poco pesada, no muy ágil, no estaba concebida para estos fines al inicio, es verdad. Pero, bueno, pues como cada plataforma, cuando sabemos lo que es una plataforma, pues requiere muchos recursos humanos. Es algo digital y no va solo. Hay que estar ahí detrás haciendo el mantenimiento, mejorarla, etcétera. Eso, por tanto, es una visión global para una plataforma, sea para el COVID o para otra cosa más amplia, otro tema más amplio. Yo puedo decir que si la nuestra ha funcionado es porque la hemos enfocado a los equipos de protección individual y no otra cosa. Sin embargo, yo creo que a largo plazo requiere de eso demasiada energía. Entonces hay que hacer una animación, una dinamización de la plataforma, porque si no la gente no vuelve. Por lo tanto, es un trabajo, digamos, de largo plazo. Requiere un pilotaje, hay un RGPD, lo que nos sirvió para el COVID es el aspecto intersocio. Esta plataforma, de hecho, sirvió para el propio ministerio, para ellos, para saber que había una producción local y para saber cómo podían diversificar a nivel local sus abastecimientos. Creo que eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y felicidades por la plataforma y sobre todo por la última parte que usted nos ha dado, doctora Rabolló, dándonos consejos para que iniciativas similares sea posible de llevarla a cabo. Muchísimas gracias por la intervención. Cuando estaba usted hablando, yo estaba pensando que a veces se nos acusa a las agencias de desarrollo de ser un poco burocráticos y un poco lentos. Usted transmitía una sensación, una visión de emergencia, de poner la cuestión inmediatamente en práctica y al final ha tenido bastante éxito porque ha llegado a más de 1000 usuarios y el 60% de tomado nota eran pymes o otros interesados. Entonces, le doy mi enhorabuena. Y mi enhorabuena también a Monsieur Benon, porque al final también nos ha explicado cómo rápidamente se pusieron en contacto con China y a la Agencia de Desarrollo de Perpiñán, que puso en práctica rápidamente los bons d'achat. Enhorabuena a los tres. Esta es un webinar, ahora estamos participando en muchos webinars, es un webinar un poco atípico, porque en vez de tener cada vez menos participantes, vamos teniendo más. Debe ser que están haciendo ustedes unas buenas presentaciones y por eso se están apuntando más gente. La última presentación, antes de entrar en
en el debate va a ser en la región del pico del Pentágono. Saben ustedes que la Francia continental le llaman el Pentágono y el pico es la región de Hauts-de-France, y que tiene una agencia de desarrollo también muy importante y además de siempre en su promoción de la industria y una política de clúster bastante interesante. Y también, y por eso tenemos el privilegio de tener a Jean-Pierre Leac aquí, también acompañan de cerca a las empresas y le han ayudado a flexibilizar la producción y a reorientarla. Y esto es lo que buenamente nos van a presentar. Merci beaucoup d'être avec nous et de partager votre expérience, Monsieur Leac. Oui, bonjour. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a intentar compartir mi pantalla simplemente también para poder compartir a nuestros amigos que no lo conocen dónde se encuentra la región nuestra. Nos encontramos Les Hauts-de-France. Nuestra región se encuentra arriba del todo del hexágono. Se han dicho muchas cosas. Los ponentes de Val d'Oise, de Nouvelle-Aquitaine, han dicho muchas cosas, entonces no voy a repetir, pero nosotros también en los Hauts-de-France hemos tenido esta sensación de sideración, ¿no? Frente a este confinamiento que ha sido muy brutal. Las empresas se han encontrado de la noche a la mañana sin nada y hemos intentado responder a esta necesidad de urgencia de los problemas que las empresas sentían y estaban totalmente, no sabían qué hacer después de que se instauró este confinamiento, y hemos creado una celda de continuidad económica, la hemos llamado así. Creo que es algo bastante único, lo hemos implementado junto con el Consejo Regional, el Estado, las cámaras de comercio, las cámaras de los oficios y algunas metrópolis. En total son 1.200 personas que todos los días contestaban a las solicitudes de las empresas. Las medidas de las que podían beneficiarse se cambiaban cada día. Era bastante difícil hacer un seguimiento de todo esto, pero tomaban también en cuenta los aspectos psicológicos, así que hemos puesto en marcha una serie de posibilidades de acceso a este tipo de servicios y cada día hemos formado unas 200 personas para aportar una respuesta a los directores, a los dirigentes de estas empresas, y esto fue hasta hace nada más que 2 semanas. Hemos recibido casi 40.000 llamadas durante todo el confinamiento para 1.200 personas. Ha sido un trabajo de largo plazo. Nos pareció muy útil, aunque no siempre ha sido fácil. A veces nos hemos encontrado con personas en situación de gran destreza detrás del teléfono, ¿no? Hemos vivido un poco lo mismo que los testimonios que hemos escuchado, que acabamos de escuchar, sobre la dificultad de algunas empresas que tuvieron que reorientar su producción hacia productos que estaban en demanda, ¿no? Como las mascarillas, los respiradores, etcétera. Muchas cosas sobre esto. También hemos implementado de una forma mucho más artesanal que la Nouvelle-Aquitaine, una plataforma interindustrial para que el sector industrial se pudiera conectar entre los que piden y los que oferten. Mi enhorabuena, lo habéis hecho muy rápido. Nosotros nos hemos quedado con un simple Excel, pero nosotros también hicimos la constatación de esta necesidad. Y lo que vemos ahora es que hemos identificado muchas empresas que estuvieron en condición de reorientar su producción de forma muy rápida y muy drástica. Vamos ahora a capitalizar sobre estas empresas, trabajar con ellas, acompañarlas en la reducción del riesgo sobre sus planes de abastecimiento, y a través del plan de reactivación que se está puesto en marcha a nivel del gobierno ahora, hemos abierto de una forma muy amplia las condiciones de acceso a las ayudas regionales para incluir en ellas algunos
algunos temas que no estaban incluidos antes. Por ejemplo, las empresas que querían relocalizar su producción, las empresas que quieren diversificarse, las empresas que quieren reducir sus riesgos de abastecimiento a nivel de ciberseguridad, todos estos aspectos que no eran tal vez tan pregnantes antes de la crisis, ahora sí lo son. Y por lo tanto, hemos reorientado los dispositivos de apoyo regional en contacto con el Estado y con grandes grupos, grandes empresas dentro de la región con quienes trabajamos con el fin de reactivar la economía. Y os confieso que con respecto a otras regiones de Francia, somos una región muy industrial y por lo tanto esta crisis fue muy violenta para nosotros, fue una bofetada. Todavía estamos en la fase de rebote, un rebote económico que esperamos todavía. Esos son los puntos que os quería compartir. La puesta en marcha, la implementación de esta plataforma de soporte, de apoyo económico global. Yo creo que fue una innovación, una primera vez en Francia que pudiéramos trabajar junto con el Estado, el Consejo Regional, las cámaras de comercio y formar un solo grupo pudiendo responder a las empresas bajo un solo punto de contacto, ¿no? Yo creo que fue una experiencia muy interesante. Bien, ahora lo que nos toca es acompañar este rebote económico a través de la reducción de los riesgos, la diversificación, fomentar estos elementos para nuestras industrias. Y no debería decirlo, pero esto lo digo sabiendo que una parte de esta industria, de estas empresas, no sobrevivirá a esta crisis. Muchas gracias, muchas gracias. Una cuestión que me parece bastante interesante, además, y que podemos también discutir. No solo son las medidas de respuesta inmediata a la crisis, sino el plan de relanzamiento que acaba de mencionar Jean-Pierre Leac, porque además de las medidas de urgencia debemos de pensar en el futuro. Si les parece, tenemos un montón de preguntas. Vamos, si te parece, Jaime, vamos comentándolas y las van comentando. Sí, por descontado. Antes de empezar con las preguntas, lo único recordar a los asistentes que la semana que viene el tema del webinar va a ser sobre un aspecto crítico en muchas regiones de América Latina y que ha tenido un impacto importante por la crisis y sobre todo las previsiones de cambios potenciales de las cadenas de valor a futuro, que es el sector agroalimentario y logística. Probablemente con una región del norte de Holanda a la punta de la tecnología, con una región como Murcia en España, donde el acceso a los mercados lejanos es fundamental. Y a su vez el día 21 anunciar ya de antemano que el webinar va a ser sobre un sector también crítico para muchas regiones de América Latina y también para Europa, que es el sector turismo en particular, aunque ya hoy desde Perpiñán ha habido una primera introducción al tema, pero seguiremos de manera monográfica el día 21 con él. Y bueno, con esto pasamos a las preguntas. Esteban, ¿las planteas tú? Muy bien, y yo las preguntas están dirigidas a uno de los intervinientes, pero yo creo que su visión es complementaria a la de las distintas agencias. Si en algún momento alguna de las agencias quiere intervenir, estaremos encantados y háganlo libremente, sin ningún problema. Lógicamente, las primeras preguntas las tenemos para el señor Benón, que fue el primero en hablar. Y una de las primeras cuestiones que nos planteaban es cómo son las relaciones económicas antes de la crisis con Japón y China. Yo sé que este es un tema del cual le gusta hablar particularmente, sobre todo el tema de Japón, que quizá es poco conocido. Y le animo también a que cuente por qué su agencia de desarrollo tiene una oficina, creo que en el propio aeropuerto de Charles de Gaulle. Y si cree que hay algunos sectores que pueden ser importantes en el futuro, además de los que han mencionado. Esta era una de las primeras preguntas. Merci beaucoup por votre intérêt. Muchas gracias por su interés y por esta pregunta.
Efectivamente, como lo he dicho antes, en la historia de nuestra agencia de desarrollo hemos desarrollado vínculos históricos con Japón desde el 87 y luego más adelante con China a partir del año 1991. En ambos casos es un periodo largo, ¿no? Una historia bien anclada con estos dos países. Son dos países muy diferentes y muy complementarios en las mentalidades, en los planteamientos, en las formas de trabajar. Y esto nos llevó bastante rápidamente, no nos dimos cuenta que trabajar desde Francia, teniendo en cuenta las diferencias culturales, y llegamos a unos límites, porque en estos países los códigos culturales, estas diferencias interculturales, siempre son fuentes de desencuentros o de malentendidos o de errores a veces. Por lo tanto, hemos hecho una elección audaz. De tener colaboradores de estas dos nacionalidades, abriendo oficinas en Osaka a partir del 99 y abriendo más adelante una oficina en Shanghai desde el 95. Hemos decidido trabajar con colaboradores de estas dos nacionalidades. Y también hemos acogido aquí un colaborador chino, trabajamos con él desde hace 10 años, está basado aquí en Francia, trabaja con nosotros. En fin, todo esto para decir que nuestras relaciones, las relaciones entre estos dos países, los chinos y los japoneses, tienen una historia compleja, complicada, y por motivos históricos. Hoy día sigue habiendo huellas en la forma de comportarse en el ámbito económico. Hubo tensiones en el pasado. Sin embargo, estos dos países se necesitan el uno al otro. Hemos asistido a una evolución en estos últimos años. Durante mucho tiempo, los japoneses tuvieron una tendencia de instalar fábricas de producción. Hubo un fenómeno de desindustrialización en Japón, se implantaron en China, hicieron unas inversiones productivas en China durante muchos años, pero hoy, frente a estas dificultades económicas, vemos un fenómeno de reindustrialización en Japón y por lo tanto vemos que en Europa no es nada imposible, porque si nuestras actividades se fueron muy lejos, puede que vuelvan. Los japoneses tienen una tendencia ahora mismo a repatriar producciones que exportaron, que deslocalizaron a China o a Vietnam. Por lo tanto, vemos que hay una interdependencia y vemos que cuando suceden crisis, esto puede fomentar la reindustrialización, la relocalización. Nos da perspectivas en Francia porque nos vemos nosotros mismos que nos vemos envueltos en unas reflexiones estratégicas para ver cómo podemos recuperar nuestra capacidad productiva, e incluso para productos del día a día. Lo hemos visto con las mascarillas, lo hemos visto que Francia abandonó totalmente la producción de mascarillas y hemos visto que no era totalmente ininteresante tener este tipo de producciones en el territorio nacional, sea en Bretaña, en Aquitania, en Nueva Aquitania y en Île-de-France, en la región Île-de-France. Es el caso. Nos hemos vuelto a encontrar con empresas que volvieron a instalar sitios de producción. Tenemos un empresario chino, pero francés, que en un tiempo récord de 2 meses trajeron ingenieros y máquinas desde China y pudieron abrir justo en la ciudad de Blanc-Ménil, al lado del aeropuerto de Charles de Gaulle, abrieron una fábrica de fabricación de mascarilla en un espacio de tiempo de 2 meses, en un mes y medio incluso, creo. Y hoy en día tenemos 1 millón de mascarillas que salen de esta fábrica. Esta fábrica se montó gracias a la ayuda de la diáspora china, la comunidad china que vive en Francia, y vemos aquí que esta relación con China es muy importante. Estos inversores chinos que viven en Francia, que invierten en Francia, consiguieron montarnos una fábrica en menos de un mes, lo cual para nosotros es una proeza tecnológica e industrial. Entonces, para volver al tema de China y Japón, son dos países muy diferentes. Esto nos lleva a tener una agilidad de nuestras interconexiones. Vuelvo a insistir en lo que os decía antes sobre el tema de la historia, la necesidad de plantearse en el
tiempo largo. Necesitamos agilidad, reactividad en el corto plazo, es obvio, pero sin embargo, en relaciones internacionales yo creo mucho, por experiencia, en la calidad de, la calidad de los contactos en el tiempo largo. 30 años de relación con China, con Japón. Lo hemos verificado con esta crisis, pero lo vemos también con otros asuntos, proyectos de implantación económica, en hasta qué punto la fidelidad es algo rentable, la regularidad en los intercambios, hasta qué punto el hecho de acoger las delegaciones, pasar tiempo, aunque a corto plazo no nos aporta nada muy concreto, no muy rentable, pero el hecho de estrechar estos vínculos a largo plazo es productivo a medio y a largo plazo. Y especialmente con los países asiáticos, con Japón y China especialmente, la calidad de esta relación, la calidad de la historia de esta relación, la fidelización, la fidelidad en nuestros intercambios, el hecho de desplazarse regularmente, ver a las empresas, hablar con nuestros homólogos, intercambiar información, intercambiar mensajes con ellos. Bien, pues el día que llega una dificultad, y lo hemos experimentado con esta crisis sanitaria, vemos que la solidez, la anterioridad y la fidelidad de la relación, de esta relación, es un activo formidable. Por lo tanto, insisto mucho en ello. Aunque tengamos todos culturas diferentes, aunque tengamos todos formas de trabajar diferentes, en algún momento la historia de una relación es algo que produce y es muy rentable a largo plazo. Muchas gracias. Por esta visión de relaciones a largo plazo internacionales que desde luego tienen su importancia en un momento de crisis. He visto que la señora Perper está contestando en español en el chat. Muchas gracias. Se nota que Perpiñán está cercano a la frontera sur de Francia. De todas maneras, algunas de las preguntas le pediremos que las conteste para que sean conocidas. Pero voy a saltar a la señora Rabolló porque creo que hay una cuestión que usted particularmente puede contestar bien, pero en cualquier caso cualquier otra de los intervinientes puede contestar. En la primera sesión de estos webinars con América Latina nos presentaron experiencias de Valencia, en los cuales en Valencia reestructuraron la producción textil para producir insumos en el estado de emergencia como mascarillas. Preguntan cuál es la situación actual en Europa, si hay suficiente abastecimiento y cómo ve la situación en este momento de la producción industrial de este tipo de insumos que son necesarios médicamente. Alors oui, du coup, oui, si vous voulez, je fais une première réponse par rapport Sí, voy a hacer una primera respuesta con respecto a lo que podemos ver en la región de Nueva Aquitania. Distintas cosas, depende de qué mascarilla estamos hablando. Están las mascarillas homologadas con una marca CE, es especialmente el FP1, FP2. Son mascarillas que no pueden ser homologadas, certificadas de la noche a la mañana. Sin embargo, algunas quieren ir en esto, pero van por ese camino, pero es una inversión de muchos años. Si en Francia, por lo menos, con el gobierno hubo un incremento de las capacidades con distintas empresas que son en capacidad, ahora que están en capacidad de producir este tipo de máscaras, de mascarillas. No tengo los números, la verdad, pero hubo más bien una acción a nivel nacional. Luego también están las mascarillas quirúrgicas. Es más o menos lo mismo, pero que lo que pasa es que luego están todas las mascarillas de tejido, de telas. Son mascarillas de protección, de barrera, ¿no? Y aquí hemos visto que muchas empresas han empezado a improvisar producciones de este tipo de mascarillas. Varios estudios se están haciendo a través de la DIT, que es una agencia de inteligencia económica a nivel europeo, pero también en Francia, y ha hecho un análisis sobre las mascarillas y lo que aparece
Y el resultado es que estamos yendo más bien hacia las mascarillas de tipo cirúrgicas o FP2. Las mascarillas de telas no serían lo que se plantean a largo plazo, ¿no? Hay un lado ambiental, medioambiental. Hay que ver cómo evolucionamos en esto. Requiere mucha inversión en desarrollo y por lo tanto, las mascarillas, de lo que entiendo, pero no estoy segura de tener una visión global, pero sobre las mascarillas de telas no es, digamos, necesariamente la priorización que se va a dar en Francia, por lo menos. Las mascarillas que se lavan regularmente, yo creo que creemos que las tenemos y luego no las lavamos. Hay un tema de permeabilidad, hay muchas características que no manejamos muy bien. Eso para las telas de las mascarillas de telas. Nosotros en la región apoyamos a los que quieren seguir, obviamente, pero no les incentivamos, digamos, porque la información que tenemos, según la información que tenemos, no serán estas mascarillas las del futuro, digamos. Vamos a contestar cuestiones que la señora Gerper ha contestado bilateralmente, pero creo que son muy interesantes para que lo conozcan. La primera pregunta, son dos preguntas que creo que son muy interesantes. La primera es si los bonos son donaciones o son préstamos que luego se tienen que reembolsar. Y la segunda pregunta que ha contestado muy pertinentemente es cómo son las condiciones de apertura de los establecimientos turísticos hoy en día en Perpiñán, qué requisitos tienen que tener. Si usted lo puede contestar, porque yo creo que interesa a toda la audiencia. Muchas gracias. Oui, bien sûr. Donc les bons, ce sont des... Sí, los cheques de compra son donaciones. No, hay varias preguntas de contacto con las agencias o bien por diferentes razones de las personas que han participado hoy. Por favor, nos lo mandan al mail de Innoval o al mail de David y nosotros les ponemos en contacto con las agencias respectivas de manera que puedan aprovechar el conocimiento de lo que están haciendo para generar una relación, una compra, una venta, lo que fuera. Cualquier persona de los asistentes que quiera el contacto con alguna o con todas las agencias participantes, con toda libertad, al acabar nos escriben y nosotros les ponemos en contacto. Perdón, Madame Perper. Non, non, pas de souci. Donc les bons, donc ce sont... Entonces, los cheques de compra son donaciones, principalmente. Entonces, no nos tienen que devolver. Y eso fue posible porque nos aliamos con otros poderes públicos. Como lo he dicho, es tanto la ciudad de Perpiñán, la comunidad urbana y todos los socios de la agencia que participaron a este proyecto para inyectar un presupuesto. Creo que se me plantea una pregunta, ¿cuál es la estructura jurídica de la agencia? ¿No? Es un agrupamiento de intereses públicos. Dentro de nuestro gobierno tenemos la Cámara de Industria, la Cámara de los Oficios y la comunidad urbana. Y es gracias a la unión de estas distintas entidades, de estas entes, que pudimos conseguir un presupuesto. Tenemos otra pregunta de ámbito general, pero se la voy a formular al señor Leac, pero cualquier puede también contestar. Es sobre el papel que tiene la digitalización, que ha tenido la digitalización durante la crisis a la hora de resolver determinados problemas que tuvieran las empresas. ¿Cómo ve usted, de acuerdo con la experiencia de Hauts-de-France, los temas de apoyo en la digitalización a las empresas? Alors, nous, on a surtout accompagné les entreprises. Nosotros principalmente acompañamos a las empresas a nivel financiero. Por ejemplo, las empresas que tenían un proyecto de facilitar los plazos de trabajo, las empresas que querían implantar un ERP, que querían plantearse una nueva relación con sus proveedores, todo lo que tenía que ver con la capacidad de una empresa para aumentar su resiliencia con respecto a los eventos
o incluso su capacidad para trabajar, porque lo que nos dimos cuenta en esta crisis que muchas de las empresas que acompañábamos se encontraban totalmente sin respuestas por cosas muy básicas de poca banda ancha de Internet. Entonces, los acompañamos con las limitaciones que teníamos, porque nosotros también tenemos limitaciones a nivel de desplazamiento, etcétera. Sin embargo, creo que las empresas que en aquella época no estaban todavía convencidas de la importancia de la numerización, de la digitalización de sus procesos, ahora lo son. Y hemos ayudado, tenemos toda una parte de nuestra actividad que va enfocada a sensibilizar y ayudar a la automatización, a la digitalización de las empresas. Digamos que durante el confinamiento lo hemos hecho, nos hemos apañado como bien hemos podido, centrando la acción en esto, pero desde la salida del confinamiento, toda una parte de nuestro plan de reactivación está enfocado a esto, en relación con la ciberseguridad también, porque nos hemos dado cuenta que esto van de la mano, la ciberseguridad y esto, porque conforme aumentamos la digitalización de una empresa, aumentamos su exposición al riesgo. Por lo tanto, el aspecto de ciberseguridad es importante. Entonces, un acompañamiento financiero o un acompañamiento con un experto de la agencia en este aspecto de la digitalización. Merci beaucoup. Muchas gracias. La contestación del señor Leach indicando que las prioridades de la Comisión Europea, entre ellas está la digitalización y va a ser una de las cuestiones que van a facilitar el futuro de la competitividad para la recuperación económica. En particular, la parte principal dentro de la Unión Europea, la política para los próximos años va a ser lo que llamamos el Pacto Verde, pero la digitalización y la resiliencia son como dos condiciones que van a complementar esa cuestión. Y yo creo que en este momento es lo que estamos hablando en las agencias de desarrollo en Europa. No solo la respuesta inmediata a la crisis, sino el futuro económico. Tengo una pregunta general que le voy a formular al señor Benón, pero si quieren también pueden contestar. Y tengan en cuenta que la audiencia es de América Latina y no se conocen algunas cuestiones de agencia de desarrollo francesas que para ustedes pueden ser evidentes. Y tenemos una serie de preguntas de contexto que no tienen nada que ver con la crisis económica en la que estamos, pero que ayudarán, y el señor Benón lo va a entender muy bien porque tiene una gran experiencia internacional, ayudarán a comprender su contexto. Nos preguntan cómo se financian las agencias de desarrollo. ¿Cuál es la relación de su agencia de desarrollo con la administración de Val de Loire? Y también nos preguntan cómo se relacionan las agencias, son varias preguntas, las agencias de desarrollo entre sí y si son públicas o no. La señora Perper ha contestado en parte a esta pregunta. Pero yo creo que está bien que lo contestemos en general, aunque para ustedes sea evidente, lógicamente nuestros interlocutores de América Latina no tienen este conocimiento de su contexto. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Lo que puedo decirles en relación con la historia, y es cierto que tenemos que remontarnos un poco en la historia, pero lo voy a hacer rápidamente. El fenómeno o la existencia del concepto de Agencia de Desarrollo Económico en Francia es algo que se remonta prácticamente al fin de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo que se llamó en Francia y en Europa las 30 gloriosas, que fueron los 30 años de redinamización económica después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos ese término de expansión, que es un término que hoy en día es algo anticuado, pero que quería transmitir esta idea. Quería decir que había que reconstruir la economía en los países europeos y sobre todo en Francia, que habían sido destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Por ende, el Consejo de Agencia de Desarrollo data en Francia de los años 50 y se creó en los años
50 en el año 55 por parte de un decreto por una decisión estatal que creó lo que se llamaría el Comité de Expansión Económica. Este decreto de 1955 fundó la creación de las agencias de desarrollo y al final seguimos un poco en esta idea según la cual para que haya una agencia de desarrollo también tenía que haber un consejo de administración en una estructura que era más bien una estructura de tipo asociativo, sin ánimo lucrativo, y que estaba compuesta por 4 categorías de miembros. 1, elegidos locales de los diferentes territorios, es decir, la representación electiva de los territorios. La segunda categoría eran los representantes de las empresas, de las fuerzas económicas y de las empresas. La tercera categoría eran los sindicatos y asalariados. Estábamos en una visión según la cual pensamos que era importante asociar las fuerzas sociales y económicas. Y el cuarto componente era lo que se denominó todos los organismos asociados, esto es, universidades, el medio bancario, etcétera. Y de hecho, las primeras agencias de desarrollo económico en Francia se crearon en el espíritu de este decreto del año 1955 y siguió de esta forma durante numerosos años y aún hoy en día el espíritu de las agencias de desarrollo en Francia se ha construido en este espíritu. Es decir, somos a la vez componentes de consejos de administración, de organismos, de organizaciones de gestión que son público-privadas, pero la mayoría de las veces, la mayoría de la financiación es financiación pública con reformas recientes que han llegado en Francia desde el año 2017, la llegada, por ejemplo, de una nueva ley que ha repartido las competencias en la financiación y las competencias de desarrollo económico. Hoy en día, la mayoría de las agencias de desarrollo están financiadas en primera instancia por las regiones que tienen la competencia del derecho común en desarrollo económico a nivel de las regiones. La autoridad y la competencia de desarrollo económico va a estar ahí. Es lógico que, por ende, que sean los primeros financiadores. Y después tenemos las intercomunalidades, los reagrupamientos de comunas o municipios que tienen ese derecho común y que hace que frecuentemente sean financiadores. Nosotros es cierto que somos algo atípicos en el Val d'Oise porque somos un departamento, es como si fuese una provincia, somos un gran departamento, muchos departamentos franceses son como el nuestro, pero nuestra financiación está asegurada a la vez por la región de Île-de-France en un 60%, es el Consejo Regional, es decir, la colectividad pública de París, Isla de Francia, París-Île-de-France, la que nos financia. Y también tenemos una financiación del departamento del Val d'Oise, porque los departamentos han conservado algunas competencias, si bien no tienen las competencias de la ayuda a las empresas, y tienen competencias de solidaridad territorial, de la gestión del territorio, del desarrollo internacional, y a ese título tenemos un 25% de nuestra financiación que procede del departamento. También tenemos financiación de las intercomunalidades. Nuestra financiación es en un 80% público, pero, sin embargo, tenemos un 15% aproximadamente de nuestra financiación, en nuestro caso, que es una financiación privada. Es dinero que ganamos con misiones que realizamos para las empresas y vendemos prestaciones, vendemos estudios, vendemos bases de datos, vendemos diferentes misiones internacionales y esto representa aproximadamente el 15% de nuestra financiación. Pero en la gran mayoría, para ser claro, en Francia, la mayoría de la financiación de las agencias de desarrollo es básicamente pública. Son los consejos regionales para las agencias regionales y colectividades territoriales, intercomunalidades para las agencias de aglomeración. Y voy a acabar diciendo que en Francia existe, al igual que existe también a nivel europeo, una federación de las agencias de desarrollo que es muy antigua y que se creó, de hecho, también en los años 50, cuando ese fenómeno se instituyó a nivel histórico, y es lo que se llama el CNER, el Consejo Nacional de las Economías Regionales, de las cuales formamos parte también históricamente, en lo que nos refiere. Tenemos una estructura nacional de las agencias de desarrollo alrededor del CNER y también una estructura europea con el RADA, de las que somos miembros desde 1992. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, señor Benon. Jean-Pierre. Tiene que ir a una reunión que empieza dentro de 15 minutos
sobre cómo apoyar a las empresas en el futuro, una vez que ha pasado la crisis sanitaria. Entonces, vamos a aprovechar para que se prepare la reunión y mi cuestión es bastante clara. ¿Cuáles son, una vez que ha pasado la crisis sanitaria más o menos, hay repuntes, pero tenemos ha pasado algo, está abriéndose un poco la economía, tenemos una crisis económica tremenda. Los economistas dicen que es la mayor crisis económica que ha existido desde que se tienen registros. ¿Cómo una región industrializada como Hauts-de-France plantea las acciones para apoyar a sus empresas? ¿Qué actuaciones, en qué líneas puede venir el futuro de la competitividad en una región como la suya? Básicamente, ¿de qué van a discutir? ¿Cuáles son los temas en los que se están planteando en el interior de su agencia de desarrollo? Muchas gracias. Oui, alors on était déjà très engagés sur le... Bien, pues ya estamos muy comprometidos en la industria del futuro, así que ese tema se va a reforzar, claro está, porque tenemos la fuerte voluntad en las regiones de Francia de decir que la industria no ha muerto, por lo menos en nuestra región, e intentamos apoyarla desde hace mucho tiempo y el plan de relanzamiento va a reforzar este aspecto, añadiendo, como he dicho antes, aspectos que quizás estaban menos presentes antes de la crisis. Esto es la relocalización, los aspectos digitales, la transición digital, todos estos aspectos, por ejemplo, la reducción del riesgo, es decir, la reflexión global de la estrategia de empresa en el marco de un mundo que tiene cada vez más riesgo y no únicamente en el aspecto sanitario. Así que ese aspecto, como he dicho, se va a reforzar. La actividad más clásica, por así llamarla, de nuestra agencia, el apoyo a la innovación, también se va a reforzar. Y quizá aquí vamos a trabajar en una innovación más responsable, es decir, incluyendo aspectos de la economía local, aspectos de responsabilidad social, etc. Y después, y es un poco mi tema y por eso estoy aquí, y es que creo fielmente en la colaboración y en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para aprender lecciones de los otros. Acabamos de ver las estimaciones del FMI que afirman que Europa va a ser una de las zonas más afectadas a nivel económico por esta crisis. Se anuncia una reducción del PIB del 10%, quizá más en Francia. Así que creo que solos no vamos a poder salir de aquí. Región por región, individualmente, no vamos a poder salir de esta crisis. Así que creo que tenemos que encontrar soluciones, quizá gracias a colaboraciones o alianzas, por lo menos a nivel europeo y quizá más allá. Y eso es todo. Merci beaucoup. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Han sido todas muy interesantes. Gracias. Le dejamos libre para decidir el futuro de las empresas de su región. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Me ha gustado mucho cómo ha acabado diciendo que el tema de la cooperación interregional puede apoyar. Se van acelerando las preguntas, cada vez tenemos más y voy a hacerle una otra pregunta a la señora Rabolló relativa a la plataforma. Una vez que ha pasado la crisis, nos ha dicho que estuvo activa hasta junio. ¿Hay algún futuro dentro de la plataforma? ¿Van a hacer alguna utilización de esa experiencia o de la base de datos o de lo que se ha realizado dentro de ella? Oui, ça va mieux marcher. Voilà. Oui, donc on y Pero no réfléchit. funcionaba. Bien, pues pensamos también en los límites de los recursos humanos, porque demanda tiempo y también tiene que ser pertinente, es decir, también para la agencia y las regiones y para las empresas. Así que nosotros a nivel de ADI ya tenemos una red de plataformas para los fondos, para la transformación digital, también para crear una red y estamos llevando a cabo una reflexión muy extendida sobre todas las diferentes plataformas y sobre todo en lo que se refiere al relanzamiento económico.
porque con la región y con el resto de agencias estamos en una dinámica de relanzamiento de la economía y podríamos saber cómo conservar esta red que se ha creado, como decía antes, para decir, pues quizá vayamos a crear eventos puntuales con una plataforma ya existente, pero puntualmente vamos a organizar B2B o vamos a centrarnos en, en un tema más exacto, más concreto. Porque en realidad no sabemos en muchas ocasiones cómo, cuándo y por qué se van a llevar a cabo estos eventos. Así que a lo mejor con una cierta relocalización o reorientación de algún tipo de producción o quizá también para crear contactos en la región. Y creo que esto puede ser muy interesante, pero estamos pensando en ello. Y vuelvo a insistir en esto. También necesitamos un equipo de recursos humanos y tenemos que llevarlo de forma adecuada y con un buen objetivo y con las buenas herramientas. Muchas gracias. Tengo dos preguntas más. La primera se la voy a hacer a la señora Perper, pero cualquiera puede también responder. Es si las medidas que han adoptado han contado con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, se han integrado este tipo de entidades dentro de las agencias, dentro de las iniciativas que han adoptado. No le escuchamos, tiene que conectar el micrófono, perdón. Oui, oui, la société civile, elle a été Y la sociedad civil appelée à témoigner dans le sens où ha sido llamada a prestar testimonio en el sentido de que durante la crisis hemos llamado a todas las empresas que están en nuestras redes empresariales. Porque es cierto que en la Agencia de Desarrollo Económico se gestionan redes de empresas. Tenemos esta acción también. Así que tenemos la French Tech de Perpiñán, los embajadores, los líderes. Y hemos hecho un gran trabajo. Somos 4 en la agencia y 10 en el Polo Económico. Y hemos cogido el teléfono y hemos llamado a cada una de las empresas para ver cómo estaban, si necesitaban ayuda, si necesitaban préstamos también. Y hemos tenido estos testimonios por parte de la gente de la zona para plantear un plan de acción más adecuado que se adecue precisamente a la realidad de las diferentes empresas. Merci. ¿Otras reacciones, otros comentarios? Hablamos del compromiso de la organización de la sociedad civil. No sé si el señor Benon o la señora Aboyó tiene algo que decir. Bueno, sí, me gustaría decir que en este periodo de crisis ha habido muchísimo estrés, ha habido muchísimas dificultades, muchísimas inquietudes y preocupaciones. Nos hemos visto desamparados por todo lo que ha sucedido de forma abrupta y también hemos tenido fuentes de esperanza porque nos hemos dado cuenta de que la movilización era impresionante. Quizá algo desordenado al principio. Hemos necesitado algo de tiempo para que todo el mundo encuentre sus referencias. Eso ha sido muy complicado, como en todos los lugares del mundo. Pero hemos visto la solidaridad, algo que me ha impresionado y nosotros hemos participado en nuestra agencia, y os lo he dicho antes, ha sido el hecho de que en los hospitales públicos, en Francia en general y sobre todo en nuestro territorio, hemos tenido dificultades reales en el sector de los hospitales. Y aquí esto se ha visto en Francia y en Europa. Y se han visto desamparados por la falta de material. Los hospitales, sobre todo en la región de París, en Francia, necesitaban material sanitario. Había una ausencia, una escasez de protección, de batas, de gorros para la cabeza. Faltaban gafas de plástico para evitar el contagio. Así que era un auténtico problema. En esos hospitales se han puesto en funcionamiento células o pequeñas habitaciones para intentar hacer un llamamiento a los actores del territorio. Nos han preguntado a nosotros mediante nuestro intermediario, pero han llamado a muchos socios de nuestro territorio para pedir ayuda, pedir auxilio. Eso es lo que han hecho, explicando que estaban frente a dificultades materiales y que los servicios gubernamentales hacían todo lo que podían, pero si no había mascarillas, no había mascarillas. Si no había gel hidroalcohólico, pues había que importarlos de China quizá, y era muy complicado. Necesitamos
aviones cargo, había una limitación en los vuelos, así que hemos vivido en realidad un movimiento muy especial y los aeropuertos y nosotros nos hemos visto muy afectados porque en Charles de Gaulle hemos visto lo que significa esta limitación de aduanas, de limitación de espacio aéreo. Entonces nos han pedido que les ayudemos y como dicen, aquí han intervenido las asociaciones, los empresarios, la sociedad civil. Ha habido una solidaridad increíble que se ha puesto en marcha. Asociaciones de habitantes, de vecinos, ha habido mujeres, hombres, gente que ha empezado a fabricar y a producir mascarillas en sus hogares, que se han agrupado en cooperativas, que han conseguido crear materiales. Hay una asociación que se ha creado de un grupo de jóvenes jefes de empresa. Estos jóvenes dirigentes han creado una asociación y gracias a su reactividad, a su actividad, han utilizado máquinas pensadas para cortar cuero para muebles y han utilizado sus máquinas para cortar patrones para crear batas y han producido cantidades ingentes de batas en un plazo muy limitado. Y hemos visto cómo con un mero plexiglas empresas que trabajaban con este material han podido adaptarse y para ayudar, y por ejemplo, para colocarlos en los mostradores, para evitar las proyecciones de partículas y para evitar la contaminación. Esto ha sucedido en tiendas, en centros comerciales que han seguido abiertos, porque teníamos que proteger a los cajeros y a los empleados. Hemos tenido una movilización increíble alrededor de la sociedad, en nuestro caso, que se ha basado en la fabricación de prototipos, por ejemplo, con impresoras 3D, y se han puesto, de hecho, a fabricar prototipos para automóviles y de repente lo que han hecho han sido crear viveros de plástico para proteger a los profesionales de la salud que tenían que trabajar y que no podían estar confinados. Hemos visto una solidaridad increíble. Hemos visto una nebulosa entera de iniciativas. Nuestro papel ha sido de informar, de compartir esta información y hemos, de hecho, al igual que en Aquitania, de forma más modesta, una base de datos para identificar los diferentes proveedores que han podido hacer evolucionar sus herramientas de producción para adaptarse a la fabricación. Tenemos muchas empresas que en algunas pocas semanas han podido modificar su proceso de fabricación para producir productos de necesidad sanitaria, como los llamo. Hablaba, por ejemplo, del plexiglas, de las batas, de las mascarillas, de los gorros, pero podemos hablar de innúmeros ejemplos. Hemos tenido una financiación muy importante por parte del Consejo Regional que ha puesto en marcha un dispositivo en la región de París y también en otras regiones de Francia para acompañar la mutación, el cambio industrial de estas sociedades que han tenido que comprar el material en China o importarlo de allí. Y todo esto se ha puesto en funcionamiento. Esta iniciativa de la empresa, esta iniciativa ciudadana de los hombres y mujeres que estaban disponibles, de también costureras que han producido mascarillas de tela. Y nos hemos visto impresionados por esta solidaridad y creo de todo corazón que esto ha ido más allá de lo simbólico, ha resuelto auténticos problemas y creo que los hospitales de nuestra región hoy en día le dan las gracias a todos aquellos y de hecho va a haber manifestaciones de agradecimiento cuando sea posible para darle las gracias a todos los donadores porque esto ha sido completamente voluntario y ya ni siquiera hablo de los restaurantes que han ofrecido comida a los profesionales sanitarios. Nosotros hemos visto universidades que se han abierto para acoger a los enfermeros y enfermeras. Esta solidaridad ha sido increíble. Entonces, es en este espíritu de crisis y de inquietud en el cual hemos visto la luz de la esperanza y también hemos visto muchísima iniciativa ciudadana y muchísima iniciativa de los empresarios que han hecho lo que tenían que hacer. También hemos tenido el papel de la sociedad civil que se ha movilizado y creo que eso ha sucedido en todo el mundo. Pero de hecho, esto nos da mucha esperanza en la naturaleza misma del ser humano. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Es cierto que ha habido muchísimas iniciativas públicas y privadas para resolver una situación de crisis. Estaba usted hablando, yo me estaba acordando que hasta las instituciones europeas, el Parlamento Europeo, que estaba vacío, ha acogido en sus despachos, han modificado los despachos y han acogido a personas en riesgo de exclusión social. El presidente del Parlamento decía que no tenía sentido tener un edificio tan grande vacío. Y como estas iniciativas de la sociedad civil, yo creo que
gracias a usted ha respondido a la última pregunta que teníamos, que era si habíamos llevado a cabo algunas acciones para adaptar la calidad de vida de la ciudadanía a la nueva realidad. Muchas gracias, señor Benón. Si no quieren intervenir más, yo despediría con una de las reflexiones que han puesto en las preguntas y respuestas una de las personas que está participando. Y es por felicitarles a ustedes y al señor Jean-Pierre Leac, que se ha tenido que marchar. La reflexión que ha incluido uno de los participantes es: las agencias juegan un papel importantísimo en la salida y la reacción ante la crisis. Felicitaciones, gran instrumento. Yo creo que esta reacción es sobre todo debida a la buena intervención que han hecho. Merci beaucoup, doctor Raboyot, Madame Perper. Muchas gracias, señora Perper. Muchas gracias, señor Benón, también por también su referencia. También gracias a Euraba y también gracias a las agencias de desarrollo en general. Muchas gracias. Muchas gracias por su disponibilidad. Creo que ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedor también. Y me gustaría únicamente recordar a los participantes que el martes siguiente, el martes 14, bueno, vuelvo en Francia, es un día muy importante en Francia, ¿no es cierto? El 14 de julio. Pues bien, me gustaría deciros que aprovechéis este puente y yo os digo que me voy de vacaciones la semana que viene, y para aquellos que han participado, me gustaría recordarles que esto gira en torno al sector logístico. Vamos a hablar de cómo nos hemos visto afectados por la crisis y cómo reaccionar. Adiós, gracias.